Hola a todos, bienvenidos al 27º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo cómo declarar funciones. Si recuerdan, vimos en el primer tutorial de C++ lo que eran las funciones. Las funciones decíamos que eran secciones o partes de nuestros programas que iban a realizar una tarea en especial y que, como característica funcional, los podíamos ver como una caja negra, es decir, una caja la cual no sabemos qué contiene, que efectúa una tarea en particular. ¿Y por qué decimos que podemos tratar a las funciones como una caja negra? Bueno, porque nosotros lo que vamos a hacer es definir nuestras funciones, crearlas, escribir el código que van a tener cada una de ellas para que realice la tarea que queremos que realice, y una vez finalizada la creación de la función, lo único que nos interesa es la información que la función necesita para poder trabajar correctamente y, si es que nos devuelve algún valor o algún dato, qué tipo de dato es el que nos devuelve. Entonces, dijimos que vamos a estar definiendo funciones dentro de nuestro programa y cuando llamemos a estas funciones, cuando las invoquemos, es decir, cuando querramos que se ejecute esa parte de código, la mayoría de las veces vamos a necesitar transmitirle algunos datos necesarios para que la función pueda trabajar. Y una vez que la función haga su tarea, puede devolvernos información o simplemente puede mostrar algún mensaje en pantalla y no devolver ninguna información al programa principal. Entonces, para poder realizar este proceso de llamar a la función, que la función trabaje y luego que nos devuelva algún valor, esta debe poder recibir, almacenar, procesar de manera correcta toda esta información que le estamos pasando. Y eso es básicamente lo que vamos a ver en este tutorial. Y vamos a comenzar con definir los dos tipos de funciones con las cuales vamos a estar trabajando. La primera es la función que llama, puede ser por ejemplo en este caso la función main. Y luego vamos a tener la función llamada, que va a ser una especie de subfunción que va a ser invocada, va a ser llamada desde la función que llama, en este caso la función main. Así que bueno, antes que se armen lío con el tema de las funciones, vamos a ver un pequeño ejemplo de una función. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo crear y definir una función. Lo primero que debemos hacer, al igual que con las variables, las cuales las debíamos definir en primera instancia, por ejemplo, definíamos int x, la definíamos, la declarábamos como de tipo entero. En el caso de las funciones, tenemos lo que se llaman los prototipos. Los prototipos es una especie de declaración de una función. El prototipo es de esta forma: tipo de dato, nombre de función, y luego entre paréntesis vamos a poner los tipos de datos de los argumentos. Entonces, en los prototipos de las funciones que vamos a crear, recuerden, esto es el prototipo. Primero vamos a colocar el tipo de dato que va a devolver esta función. Luego colocamos el nombre de la función que vamos a crear. Y finalmente, entre paréntesis, los tipos de datos de los argumentos que le debemos pasar a la función para que pueda trabajar correctamente. Si se fijan, en la función main es básicamente lo que tenemos. Int es el tipo de dato a devolver, main el nombre de la función, y luego entre paréntesis, en el caso de main, no necesita ningún tipo de dato como argumento. Entonces, una vez que, entre comillas, declaramos la función, una vez que escribimos el prototipo de la función, ya podemos pasar a la definición de la función. Entonces, vamos a pasar de este estilo genérico a un ejemplo en concreto. Vamos a poner void multiplicar, ese va a ser el nombre de nuestra función, y luego ponemos int, int. Void
lo que quiere decir es que no devuelve ningún tipo de dato. Podríamos poner int si la función devolviera un entero, double si devolviera un tipo de dato de doble precisión, o simplemente ponemos void cuando la función no devuelve ningún tipo de dato. Multiplicar es el nombre y luego tenemos dos argumentos, ambos de tipo entero. Fíjense que hay que separar los tipos de datos de los argumentos con una coma. Bien, ponemos punto y coma y ya está listo el prototipo de la función. ¿Para qué nos sirve el prototipo? Sirve para que se puedan verificar si hay errores en los tipos de datos, en el tipo de dato devuelto y en los tipos de datos de los argumentos. Y además nos asegura que siempre que llamemos a la función, que invoquemos a la función multiplicar en este caso, siempre se van a convertir los argumentos transmitidos al tipo de dato del argumento. Siempre que se pueda, se van a convertir los datos de los argumentos a tipo de dato entero, en este caso. Así que bueno, pasamos ahora a definir la función. Para definir una función, lo primero que debemos escribir es el encabezado de dicha función. El encabezado consta de el dato devolver, en este caso void, ya que no devuelve ningún dato. Luego el nombre de la función, multiplicar. Y finalmente, entre paréntesis, los argumentos. Ponemos int y el nombre del argumento, int y el nombre del argumento. En el caso de que no tenga argumentos la función, siempre debemos colocar los paréntesis. Es decir, si no hay argumentos, colocamos los paréntesis vacíos. Bien, ahora vamos a abrir una llave y entramos en el cuerpo de la función. En este caso, simplemente vamos a poner un cout que muestre por pantalla el resultado de multiplicar x por y. Cerramos la llave y eso es básicamente el cuerpo de nuestra función. Fíjense que tiene la misma estructura que la función main. Tiene el tipo de dato que devuelve la función, el nombre, como no tiene argumentos van solo los paréntesis, una llave que abre el cuerpo de la función, el cuerpo propiamente dicho y una llave que cierra el cuerpo de la función. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es llamar a la función, invocar la función. Para esto simplemente vamos a ir a la función main, que va a ser la función que llama a la función multiplicar. La función multiplicar es la función llamada. Y vamos a escribir el nombre de la función. Ponemos multiplicar y entre paréntesis debemos colocar los argumentos. Vamos a poner, por ejemplo, 5,4. Siempre los argumentos van separados por coma. El tipo de dato tiene que ser el mismo que el declarado en el prototipo y en el encabezado de la función. Y además, obviamente debe seguir el orden que el que tiene en el encabezado de la función. En este caso, el valor 5 se va a almacenar en esta variable local x y el 4 se va a almacenar en esta variable local y. Entonces colocamos el punto y coma. Estos argumentos 5 y 4 podrían ser también variables. Si yo tuviese una variable llamada número, podría colocarla aquí. Se pueden colocar expresiones, por ejemplo, número más 2. Y simplemente lo que va a suceder es que se va a evaluar esta expresión y una vez que obtengamos un número se va a reemplazar y ahí recién se va a llamar a la función multiplicar con dichos valores. Una vez que hagamos la llamada a la función multiplicar solo va a recibir una copia de los valores que se utilizan para llamar a la función. Es decir, x va a recibir una copia de este valor 5 y va a recibir una copia de este valor 4. ¿Por qué sucede esto? Porque si tuviésemos una variable acá, por ejemplo num, y num ahora corresponde a la variable x cuando llamamos a la función, no queremos que exista la posibilidad de modificar accidentalmente el valor de num, por lo cual
solamente se le pasa a la función multiplicar una copia del valor que tiene la variable num y no la variable num en sí misma. En el caso de que querramos modificar a propósito, intencionalmente, la variable num, la variable pasada a la función, existen otras maneras, pero en casos generales no se desea modificar la variable que se utiliza para llamar a la función. Bien, entonces vamos a ejecutar el programa, esperando no tener ningún error, y fíjense que aparece por pantalla el número 20. Así que bueno, solo para finalizar, les quiero comentar que cuando trabajemos con funciones, la estructura que se suele adoptar es la siguiente: colocar los prototipos de las funciones al comienzo del programa, antes de la función main, esta línea, luego la función main y finalmente todas las definiciones de las funciones que vamos a utilizar. Nunca se puede llamar a una función antes de que haya sido declarada. Por ejemplo, si queremos colocar el prototipo debajo de la función main, vamos a estar llamando, invocando a la función multiplicar antes de que haya sido declarada. Por esa razón, los prototipos siempre se colocan antes de la función main. Y las definiciones de la función siempre deben estar colocadas fuera de las otras funciones. No podríamos hacer esto: agarrar la definición de la función y colocarla en la mitad de la función main. Eso no se puede hacer. Siempre colocamos las definiciones de las funciones fuera de las otras funciones. Y finalmente, otro comentario que les quería hacer para cuando vean algunos ejemplos de programas en C++, es que no siempre se coloca los prototipos, sino que hay veces que en vez del prototipo se coloca la definición de las funciones antes que la función main. Entonces, de esta manera es como que estamos declarando y definiendo al mismo tiempo las funciones que no son la función main, y recién después tenemos la función main y no tenemos un error al invocar la función multiplicar, ya que ya ha sido definida y declarada. Sin embargo, les recomiendo que sigan esta estructura, ya que de esta forma pueden ver en la parte superior de sus programas ya las funciones, una especie de encabezado de las funciones, donde tenemos mucha información sobre la función en sí. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.